Bueno, bienvenidos a nuestra semilla agustiniana, con los buenos días para ustedes y para sus familias y con mi deseo del corazón de que todas sus necesidades temporales y espirituales sean escuchadas y de que día a día pues sigamos acrecentando esos escenarios de paz en el corazón que tanto requerimos y sobre todo que en los tiempos de dificultad debemos encontrarnos en esos oasis de paz donde encontremos serenidad en el corazón, donde encontremos tranquilidad para pensar la vida, para pensar las cosas que hacemos, para no angustiarnos, para no desesperarnos hasta el extremo, y que es lo que nos pasa constantemente, ¿no? Que a veces pues estamos tan aturdidos y tan desmejorados en nuestra vida interior que todas las situaciones pues nos desbordan. A veces somos desbordados por las situaciones porque hemos perdido un poco la paz interior y de saber, como decía Santa Teresa, nada te turbe, nada te espante, solo Dios basta. Fíjense esa expresión de Santa Teresa, nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda. Esto es una vaina maravillosa. Todo pasa, las cosas van pasando. De hecho, pues ahora hay buenas noticias de esta farmacéutica, al menos en medio de todos los comentarios que puede haber de esto. Tenemos una voz de ánimo que nos dice, hey, bueno, ya estamos como llegando a una resolución, al menos en este nivel, y que esperamos de todo corazón que sea bendición de Dios y que pueda llegar lo más pronto a todo el personal que la requiera, ¿no? Entonces ya vamos encontrando caminos, pero hay un escenario desde dentro que es el que tenemos que cultivar y que es el de la paz interior, y este solamente nos lo da Dios. A veces estamos muy llenos de guasazos, por ejemplo, estamos muy pendientes del WhatsApp, entonces estamos leyendo 150,000 informaciones que van y que vienen, unas contradicen a las otras, generan nuevas y nuevas hipótesis. No, basta de estar en esa dinámica de a toda hora estar consumiendo informaciones y a veces informaciones intoxicadas. No, vamos a confiar en Dios. Vamos a hacer lo que tenemos que hacer con los protocolos básicos de salud. Vamos a calmarnos, vamos a disfrutar la vida, vamos a aprovechar los aprendizajes de esta situación que ha causado también mucho dolor, pero mantengámonos serenos en la presencia del Señor y Él, como dice San Pablo, todo lo puedo en aquel que me conforta, ¿no? Fuera de Él no hay nada. Y Él va a estar ahí, se va a hacer presente en toda nuestra experiencia. Así que para ustedes y para sus familias, por favor, mantengamos la fe firme. Dios está ahí. El planeta se está limpiando. Nosotros nos estamos limpiando y purificando también. Así que no perdamos esa perspectiva. Bueno, la semilla agustiniana de hoy nos acerca nuevamente al libro clásico de Agustín, al libro de pronto quizás más leído y un libro que ofrece muchas perspectivas para los buscadores de la vida interior y para los que nos sabemos en camino, peregrinos, itinerantes de la vida. Esas confesiones de San Agustín, más que una guía biográfica, que una parte es esta, es una guía espiritual porque es una oración en la que se invoca a Dios para poder entrar con la suavidad del espíritu al corazón y saber resolver en él las muchas guerras que a veces acontecen en la intimidad del corazón. Ahora bien, vamos a escuchar este texto que me parece interesante aquí, aunque el texto pueda estar un poco, bueno, es desarrollado por Agustín de una manera conceptualmente a veces no tan fácil, pero es un texto que si lo escuchamos nos conecta siempre con algo y luego lo vamos a comentar, porque es ver un poco cómo Agustín pasa de una comprensión de Dios como algo que él puede manejar, que él puede moldear, a una concepción de Dios como aquel al que yo no puedo manejar y es el que maneja los itinerarios y destinos de la historia, aunque yo no lo comprenda. Entonces vamos a ver un poco qué es lo que dice Agustín. Nos está relatando de que él tenía una manera de mirar a Dios y que ha venido cambiando, que ha venido evolucionando en la medida que ha cambiado
que en la medida en que se ha concretado su cercanía más a Dios, ha cambiado su mente, ha cambiado su corazón, ha cambiado su vida. Bueno, vamos a leer este texto del libro cuarto de las Confesiones. Dice Agustín: ¿por qué no acertaba aún a ver la clave de tan importante tema en tu arte, oh Dios omnipotente, obrador único de maravillas? Y así mi alma se iba por las formas corpóreas y definía lo bello, diciendo que era lo que convenía consigo mismo, y apto lo que convenía a otro, lo cual distinguía y definía y confirmaba con ejemplos materiales. Yo me esforzaba por llegar a ti. Agustín buscaba a Dios. Yo me esforzaba por llegar a ti, pero era repelido por ti para que gustase de la muerte, porque tú resistes a los soberbios. ¿Y qué mayor soberbia que afirmar con incomprensible locura que yo era lo mismo que tú en naturaleza, que yo era como Dios en tu naturaleza? Qué interesante. Porque siendo yo mudable y reconociéndome tal, pues sí quería ser sabio, era por hacerme de peor mejor. Prefería, sin embargo, juzgarte mudable antes que no ser yo lo que tú. He aquí, porque yo repelido y tú resistías a mi ventosa cerviz, sería yo de unos 26 o 27 años cuando escribí aquellos volúmenes, revolviendo dentro de mí puras imágenes corporales, cuyo ruido aturdía mis oídos, los oídos de mi corazón, los cuales procuraba yo aplicar, oh dulce verdad, a tu interior melodía, pensando en lo bello y lo conveniente y deseando estar ante ti y oír tu voz y gozarme con gran alegría por la voz del esposo. Pero no podía, porque las voces de mi error me arrebataban hacia afuera y con el peso de mi soberbia caía de nuevo en el abismo. Porque todavía no dabas gozo y alegría a mis oídos, ni se alegraban mis huesos que no habían sido humillados. Encontramos aquí el esplendor de ese Agustín soberbio que quiere identificar a Dios con algo que él pueda manejar, que él pueda controlar. Esto es bien interesante, este texto. Para un trabajo de grupo es maravilloso, para ahondar un poco en esto de la vida interior, de la espiritualidad. Vamos entonces a escuchar el comentario patrístico. Ahora bien, es un texto de las confesiones. Los textos de las confesiones es una explicación que vamos a hacer ya técnica, un poco técnica de lo que acabamos de escuchar. Los textos de las confesiones se identifican por varios motivos. Bueno, son textos escritos en primera persona. Es una confesión. Agustín habla a él mismo y a Dios. Son textos escritos en dos escenarios precisos. Entre biografía y oración, que nos permite percibir un Agustín en su profunda vida espiritual. Por un lado nos habla de su biografía, de su vida, y por otro lado de su intensa y profunda actividad orante. Un Agustín que se mira a sí mismo y se mira en el tiempo. Esto es bien interesante, un Agustín que se mira a sí mismo y se mira en el tiempo recorrido. Miren, yo hace ya bastantes años, hace más de 20 años, yo vengo haciendo, no sé si llamarlo mis confesiones, pero al menos mis anotaciones de vida, y donde yo puedo ver un poco qué pensaba, sentía y vivía hace 20 años.
y cuando los miro pues me doy cuenta de muchos progresos y de muchas cosas, y me doy cuenta de cómo Dios ponía en mi corazón muchas cosas que en su tiempo eran muy complicadas, pero que hoy las veo como la dulzura más grande de Dios en mi vida, ¿no? Hacer unas confesiones. Entonces Agustín se miraba a sí mismo y se miraba en el tiempo. No tiene problema en reconocerse como un hombre en camino de perfección continua. Agustín entiende que la vida es un camino de perfección continua, que no somos perfectos, que somos perfectibles. El tono redaccional de las confesiones es ese. Por un lado, un ensayo biográfico, ¿no? Nos habla de la vida de una persona, de una época, de una situación, de un contexto social, político, económico, religioso, de un contexto espiritual también, esto es bien interesante. Pero por otro lado, parece una liturgia, parece una oración constante de agradecimiento, de reconocimiento de lo que él es como criatura, del reconocimiento de la fuente de paz, de serenidad inagotable que es Dios. Entonces, cuando lees las confesiones te encuentras con que te da datos de Él, pero te pone y te conecta en un modo de hacer oración tan profundo que es increíble. Es bien interesante esto. Abordemos dos temas importantes que se derivan de la lectura que acabamos de hacer. Un itinerario intelectual, digamos que se conoce poco. Generalmente en Agustín se conoce más el itinerario afectivo, el que lo lleva a la conversión, sus grandes peleas, sus grandes conflictos interiores. Pero sin embargo, el itinerario afectivo está respaldado en Agustín por un itinerario intelectual que le permite comprenderse a sí mismo en la divinidad, el comprender a Dios en términos filosóficos, teológicos, metafísicos, en términos intelectuales de la época. O sea, él pensaba a Dios dentro de las categorías conceptuales de su tiempo, ¿no? Él buscaba construir imágenes y experiencia de Dios a partir de lo que él tenía en sus conceptos y en lo que él vivía en su entorno académico, ¿no? Entonces, ¿qué era? Era una de las grandes conquistas, era la concepción de Dios como una sustancia incorpórea, infinita e inmutable, que es un atributo propio de la divinidad cristiana en vía platónica. ¿Qué quiere decir esto? Agustín no le cabía en la cabeza la concepción del Dios inmutable, la concepción de un Dios infinito, no mudable, porque él tenía otro pensar dentro de su formación, dentro de los conceptos que él tenía, lo que él iba construyendo de su relación con Dios, digamos que era muy material, estaba muy mediado por eso, ¿no? Entonces, en la vía platónica, ¿no? Entonces, él se encuentra con una situación de un Dios incorpóreo, infinito e inmutable. O sea, no entendía bien cómo era eso, porque él venía ya lo vamos a ver enseguida, de una experiencia del maniqueísmo. Entonces vamos a ver. Ahora, no es agustiniano, es anterior a él. O sea, Agustín lo que tiene sobre la concepción de Dios lo heredó de los platónicos. De la infinitud, del infinito, del inmutable, del no cambiable, del omnipotente, ¿no? Ahora bien, desarrollado, bueno, y esto lo desarrolló mucho lo que fue la patrística griega, pero Agustín hace un itinerario propio muy interesante de esto. O sea, él con toda su experiencia está viviendo una situación emocional afectiva muy violenta, muy fuerte, entonces se encuentra con que tiene que purificar toda esa comprensión y concepción de Dios que él tiene, ¿no? Ahora, y nos dice hoy que su soberbia, aquí es donde radica un poco la comprensión de este texto, que su soberbia estaba en entender a Dios como una sustancia mudable, en la medida en que era muy difícil entenderlo incorpóreo. O sea, entender a Dios como una sustancia mudable, algo que yo puedo manejar a mi amaño. Ya lo vamos a ver más adelante. Agustín llega a dar un paso muy importante,
poder entender que Dios es sustancia, que Dios es origen, ¿no? Es un tema cercano a la pregunta de la Trinidad, o sea, la omnipotencia, la omnipresencia de Dios. Ahora bien, y hay toda una concepción intelectual de la sustancia incambiable. Entonces ya viene un poco ya a cambiar los conceptos. Sustancia incambiable, incorpórea, inmutable, invisible, que Agustín va a demorar en entender y conocer el sentido que supuso el maniqueísmo, que fue para él un paso intelectual. O sea, cómo él iba a desarrollar una sustancia incorpórea cuando todo lo que manejaba él era que él lo pudiera manejar. Entonces, las concesiones de Dios estaba desde el punto en que él puede manejar, puede desarrollar racionalmente lo que él considera. Y esto es bien interesante, ¿no? Además, un paso necesario para sus estudios, pero en el maniqueísmo, esto es importante también, las sustancias fundantes son mudables. En el maniqueísmo, las sustancias fundantes son mudables. El bien y el mal se mutan, se entrelazan y se separan definitivamente. Bien interesante. Y él quedó con esa imagen propia de una lectura materialista de la realidad visible e invisible. Quedó marcado por eso. Ahora, un cambio y hallazgo fundamental es cuando él logró comprender que Dios es inmutable, por tanto no muda como nuestra naturaleza humana, ¿no? Por eso habla de los libros que escribió hacia los 26, 27 años, cuando está en pleno debate intelectual, Agustín, un debate que le va a llevar hasta los 32, de los 27 a los 32, son 5 años de intensa actividad académica tratando de entender estos conceptos. Entonces llegar a cambiarlos iba a ser una cosa muy difícil. O sea, era fácil tratar de construir un esquema de Dios desde lo que yo puedo manejar, manipular, racionalizar y tratar de ser persuasivo. Pero no entendía un Dios al que él no pudiera controlar. Esa es una idea muy importante, porque es una idea que también, seguro, llega a nosotros, porque estamos con una tendencia casi inconsciente de construir el Dios a mi amaño y mi conveniencia. No el Dios el que se haga mi voluntad, sino el Dios que yo pueda manejar de manera que haga mi voluntad. Esto es bien interesante. Ahora bien, el otro tema importante es el reconocer a Dios como naturaleza absoluta, como fuente intelectual, como tranquilidad absoluta, como punto de llegada, principio y fin de todo. Y esto Agustín lo experimenta con mucha fuerza en su itinerario interior, ¿no? Miren, ese modo como lo dice, a mí me encanta esto. Dulce verdad, interior melodía. Mire eso, qué belleza de... O sea, esto un hombre que no esté tocado por el Espíritu Santo no puede decir una cosa de esa. Dulce verdad, interior melodía. Pensando en lo bello y conveniente y estar en ti y oír tu voz, oír la voz, la melodía de tu verdad y que mis oídos del corazón estén atentos a ella. Agustín lo expresa de una manera poética, maravillosa. Pero ¿qué pasaba? Estaba arrebatado por su soberbia espiritual que lo hacía, como dice él, caer en el abismo. Luego, el segundo tema es mucho más moral y ético, ¿no? La humildad, ese es otro aspecto importante en Agustín. La humildad le ayudará a entender y a desmontarse de una confianza solo en la ciencia y en darse cuenta que el tema de la sabiduría es mucho más espiritual, de grandeza, de reconocimiento del otro, de la finitud, de la limitación de la propia constitución humana. Y que cuando nos reconocemos humildemente lo que somos y comenzamos a abrirnos, entonces podemos descubrirnos lo grandes que somos también cuando nos descubrimos en esa imagen y semejanza de Dios, que es lo que mejor nos puede pasar, esa comprensión. Vamos a ahondar entonces en algunos aspectos ya un poco más prácticos ya para nuestra vida. Mire, yo espero que esto nos haya quedado
de alguna manera muy claro, porque me parece que es un tema de vital importancia para los que estamos haciendo itinerarios interiores. Una de las grandes tentaciones del ser humano es pretender soberbiamente convertirse en Dios, en querer igualarle, pretender ser omnipotente como Él lo es. De hecho, de alguna manera, el señor Feuerbach, filósofo de la sospecha, decía que los atributos a Dios debían darse al hombre. Entonces, que si Dios era omnipotente, no hay Dios omnipotente. Dios se lo inventó el hombre. Omnipotente es el hombre. Se cae este argumento, hoy concretamente lo vemos como un virus microscópico ha puesto en jaque la economía mundial y ha puesto en peligro la salud de la especie humana. Y es un virus. Aquí no hay armas. Es un virus, es algo tan supremamente pequeño. Paralizó, paró el mundo y lo puso a que se pensara. ¿Entiendes? No fueron palabras fuertes, fue un virus, fue una cosa que hay que verla en un microscopio, ¿no? Mira Agustín cómo lo expresa. Y qué mayor soberbia que afirmar con incomprensible locura que yo era lo mismo que tú. Miren eso. Creerme Dios, porque siendo yo mudable y reconociéndome como tal, sabiendo limitado, imperfecto como tal, pues quería ser sabio por hacerme de mejor peor, ¿no? De peor mejor, perdón. Prefería, sin embargo, juzgarte mudable antes no ser yo lo que tú. Prefería juzgarte mudable. Prefería que tú te acomodaras a mí y que yo te pudiera moldear. Y que yo te pudiera moldear a ti hacia mí. Esto es muy interesante. Esto es una cuestión que tiene muchas consecuencias para nuestra vida espiritual y para nuestro seguimiento de Cristo. Agustín anhela de corazón una experiencia religiosa profunda, pero se vio obstaculizada por las imágenes que él mismo ha creado de Dios. Ha pretendido construir su Dios a su manera, a su conveniencia, a su interés. Ha construido un Dios a su imagen y conveniencia. Por eso se aleja de Dios, quien habita en su corazón, y es más grande que cualquier idea o concepto que se tenga de él. Miren cómo lo dice él. Oh dulce verdad a tu interior melodía, pensando en lo bello y lo conveniente y deseando estar ante ti y oír tu voz y gozarme con gran alegría de tu esposo. Pero no podía, porque las voces de mi error me arrebataban hacia afuera. Es una cosa interesantísima, ¿no? Cómo yo quiero construirme a mi Dios, y obviamente que cuando yo construyo mi Dios se me cae, porque es una construcción mía, porque es una construcción humana. Entonces, si cambia mi conveniencia, si cambia mi interés, cambia mi modelo de Dios, no. El Dios de Jesucristo yo no lo puedo manejar. El Dios de Jesucristo me sobrepasa. Así como sobrepasa el cielo la tierra, así sobrepasa Dios cualquier pensamiento, por profundo y gozoso que pueda ser, ¿no? Entonces, yo creo que esto hoy nos deja de verdad bastantes enseñanzas, ¿no? Construir un Dios a nuestra imagen y conveniencia. Por eso él dice, tenemos imágenes corpóreas. El Dios que me hace bien, el Dios con el que yo puedo negociar y canjear cualquier cosa, el Dios en el que voy a veces al templo y a veces me siento irritado con él porque Dios no hizo la voluntad que yo quería, porque yo lo que había pedido era esto y Dios me dio esto. El Dios que yo pueda manejar, pues no. Agustín entiende de que el Dios en quien él quiere creer es el Dios que lo configure a él, no que él lo configure, porque si es él, es una idea la que él va a configurar, pero nunca a Dios, porque a Dios nunca lo podrá manipular, ¿no? Pidámosle pues a Dios que nos ayude todos los días a tener una experiencia profunda de él en nuestra vida, en nuestro corazón, de reconocernos humildemente limitados y frágiles como lo que somos, pero de saber, como San Pablo nos lo va a decir, que todo lo podemos en aquel que nos conforta. Y si Él está en nosotros, esa mudabilidad que tenemos en nuestro corazón y en nuestras cosas se va haciendo cada día más cercana a esa imagen y semejanza de la que fuimos hechos con amor
por ese Dios que nos ama antes que nosotros mismos. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Nos vemos esta tarde en la Santa Eucaristía, si Dios nos presta la vida. Saludo a Lore Hernán, a María López, a María Elena Bernal Ruiz. María Elena, gracias por estar allí. Saludos a toda la familia y a todos, a Socorrito. Mi Socorrito, un gran abrazo para ti, para tu familia y para todos los que estamos acá presentes en esta semilla agustiniana. Dios los bendiga, la Virgen los guarde.